más cerca de Dios, más cerca de Dios, más cerca de Dios. Porque ninguna maldición tendrá poder sobre los hijos de Dios, sobre aquellos que amamos a Dios, sobre aquellos que buscamos su presencia, sobre aquellos que Dios sabe que tenemos un anhelo especial por su presencia. Y mis queridos amigos y hermanos que me están viendo, creo que lo que Balaam hacía, el trabajo que Balaam hacía, era realmente poderoso en el mundo espiritual. Pero poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, hacedor de maravillas, hacedor de cosas sobrenaturales que ni siquiera nos imaginamos la potencia y la grandeza del poder de nuestro Dios para deshacer las obras del diablo en esta tierra. Recuerda que Cristo murió en la cruz, y cuando Cristo dijo consumado es, la palabra de Dios dice que Él exhibió en la cruz del Calvario los principados y las potestades y los poderes de las tinieblas, y dice que arrebató las llaves del infierno y de la muerte cuando Él venció en la cruz, resucitando de entre los muertos. Tenemos victoria en Cristo Jesús. Por lo tanto, no tengas temor de ninguna obra de hechicería que se ha levantado contra tu vida, contra tu hogar. Si tú tienes el discernimiento de Dios y te has dado cuenta de que está operando, estás viendo, observando cosas en tu hogar extrañas, y el Espíritu Santo te da ese testimonio interior y te dice, es un poder de brujería que han lanzado, es una saeta de hechicería, es una saeta de magia negra, es una saeta de vudú lo que están lanzando sobre tu hogar. El Señor te dice, cálmate, no temas, no te angusties, porque la palabra de Dios dice, hollarás serpientes, hollarás escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. Escrito está en la palabra de Dios, nada te puede hacer frente en ninguno de los días de tu vida, porque así como Dios estuvo con los antepasados, así estará con nosotros, firme como poderoso gigante, venciendo a nuestros enemigos y aquellos que buscan destruirnos y hacernos daño. Y ahora vemos entonces que ese poder espiritual que Balaam tenía, lo trabajaba a través de altares. Y tú puedes leer esa palabra desde Números 22, creo, hasta Números 25, y puedes leer toda la historia y ver el desenlace de toda esta historia. Y sabe, estos altares de sacrificios que hacía Baal para invocar, ¿verdad? Para hacer la invocación, son prácticamente los mismos altares que hoy en día levantan personas ajenas a la obra y al poder de Dios para destruir a aquellos hijos de Dios. Y vea, muchas veces nosotros no tenemos entendimiento de las cosas espirituales, y yo oro en esta hora del día para pedirle al Dios Todopoderoso que nos llene de su discernimiento, que nos llene de esa palabra de ciencia y de ese conocimiento de las cosas espirituales y de las cosas ocultas que los ojos no ven y que los oídos no oyen. Que el Espíritu Santo nos llene de ese discernimiento para poder entender lo que está pasando en el mundo espiritual a nuestro alrededor, para poder comprender la obra de Dios en el mundo espiritual y para poder entender cómo está operando Satanás en nuestra contra. La misma Escritura dice en el libro de Salmos que existen enemigos ocultos, personas que ni siquiera tú conoces, ni sabes que existen y que te odian, te detestan. Aunque existen enemigos declarados que tú los conoces, que tú sabes que te quieren hacer daño, que no te quieren ver bien en esta tierra, que no quieren ver que tú progreses, ni prosperes, ni avances, ni conquistes. Enemigos que, aunque tú no hayas hecho nada contra ellos, se levantan contra ti simplemente porque operan bajo la fuerza del enemigo. Pero entiende esto, y es que estas cosas espirituales
El mismo apóstol Pablo las describió y dijo: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra poderes de las tinieblas que operan en las regiones celestes. Es decir, huestes espirituales de maldad que quieren destruir a todos aquellos que nos consagramos a Dios y que anhelamos una relación más profunda con nuestro Padre. Es el motivo por el cual se levantan enemigos ocultos contra nuestra vida. Y hay una oración que tenemos que hacer muchas veces en nuestro diario devocional, y es decirle: Señor, guárdame de los enemigos ocultos, guárdame de aquellos que no puedo ver, que no puedo oír, guárdame de aquellos que aún me abrazan, que aún me dan un beso, pero que quieren ver mi derrota, mi ruina y mi destrucción en esta tierra. Tienes que tener el discernimiento de Dios para pedirle al Espíritu Santo que te ayude a entender y a ver con ojos espirituales lo que está pasando alrededor tuyo, lo que está ocurriendo alrededor tuyo, y que eso el Señor pueda no solamente revelártelo, sino darte la estrategia de guerra para poder vencer esos enemigos ocultos que quieren destruirte y hacerte daño. Bien, ahora miremos algo muy importante en la palabra, y es cómo Dios defendió al pueblo. Porque vea, Balaam, a pesar de que Balaam estaba tratando de hacer la voluntad de Dios y oyendo a Dios, había una lucha interna en él. Él no sabía si era más importante el dinero y todo lo que le podían ofrecer por maldecir a ese pueblo, o quedarle bien a Dios o quedarle bien al hombre. Y cuando Dios ve, sabe, y me encanta esto de la Escritura, porque Dios no le permitió a Balaam proferir palabra de maldición en contra de su pueblo por medio de su boca. Dios no le permitió a Balaam que por medio de su boca maldijera al pueblo de Dios. Y sabe, en el capítulo 23 de Números, versículo 11 dice: entonces Balac le dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo: ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? ¿Y sabe qué hizo Dios por su pueblo? ¿Sabe qué hizo Dios por su pueblo? Se reveló al brujo, al hechicero de Balaam. Se reveló a la vida del brujo y le dijo: ten cuidado con la palabra que saldrá de tu boca en contra de mi pueblo. Ten cuidado de cómo te dirigirás a mi pueblo, de qué expresarás con tu boca en contra de mi pueblo, porque yo peleo por él, porque yo soy su Dios, porque yo soy el poderoso guerrero, el cual voy delante de ellos para defenderlos, para cuidarlos, para protegerlos de toda obra de maldad. Y sabe, cuando Balaam fue confrontado por Dios, simplemente él no pudo maldecir a Israel. De su boca no pudo salir palabra de maldición contra los hijos de Dios, porque Dios cerró la boca de ese hombre que profería maldición. Dios cerró su boca. Y cuando Dios pelea por su pueblo, trae mudez y temor a la boca del que maldice. Cuando Dios empieza a pelear por ti, enmudecerá la boca del que te maldice. Tú vas a ver cómo Dios te va a defender de aquellos que profieren maldición contra tu vida. Y la boca que maldice no es más poderosa que la palabra que Dios ha desatado sobre tu vida. Y quiero repetir esto porque quiero que lo tomes como realmente un arma poderosa espiritual en tu vida. La boca que maldice, la boca que te maldice, no es más poderosa que la palabra que Dios ha desatado para tu vida, para bendecir tu vida. Y es algo que ocurrió en la vida de Balaam. Y tal vez tú no lo sepas, pero tú no tienes idea de lo que pasa a tu alrededor en el mundo espiritual. Y tal vez no tienes idea de cuántas cosas
Dios ha hecho a tu favor sin darte cuenta? ¿A cuántas personas Dios habrá enmudecido? ¿A cuántas personas Dios se le habrá revelado y le habrá dicho, cuidado, te metes con mi hijo, cuidado con mi hijo? Y sabe, esto me recuerda a la historia que se encuentra en Hechos capítulo 9 acerca de la conversión de Saulo de Tarso. Y dice la palabra que Saulo llevaba cartas firmadas por toda la gente importante de Jerusalén para llevar cautivo y azotar, y si es posible darle muerte a todos aquellos que confesaran a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y dice la palabra que cuando Saulo se dirigía hasta Damasco, dice que el Señor se le apareció. Y cuando Dios se le aparece, la palabra de Jesús fue: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, Saulo ni siquiera había tenido la oportunidad de conocer a Jesús, pero Jesús le estaba diciendo: si persigues a uno de los míos, me estás persiguiendo a mí, que soy el hermano mayor de todos los hijos de Dios. Y sabes, cuando alguien te persigue, no tengas miedo, porque no te persiguen a ti, persiguen al Señor, persiguen a aquel que te compró con su sangre, aquel que te lavó, aquel que pagó un precio en la cruz por ti. Y cuando hay un enemigo que te persigue, cuando hay alguien que te hace la cacería para matarte, para hacerte daño, para hacerte quedar mal, para destruirte, no se mete contigo. Está peleando contra Dios porque somos sus hijos. Y sabe, cuando Saulo escuchó la voz que Jesús le dijo: ¿por qué me persigues? Él le pregunta: ¿y tú quién eres, Señor? Porque Saulo decía: jamás he perseguido esta entidad que se me está presentando ahora mismo, que se me está revelando ahora mismo. Y él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y quiero que entendamos esto a profundidad. Ningún enemigo te persigue a ti ni me persigue a mí. Persiguen a nuestro Dios. Persiguen al Dios que servimos. Persiguen al Dios que buscamos, que amamos y anhelamos. Y tremenda cosa es tratar de pelear contra el Dios vivo. Y por eso no hay brujería, no hay hechicería, ni hay maldición que salga de la boca de ninguno que te pueda hacer daño. Porque hay alguien que pelea por ti. Hay alguien que está cuidando de ti en estos momentos. Hay alguien quien está obrando en tu vida en estos momentos, y es el Señor. Y en esta hora también quiero que veamos esto. Y sabe, cuando Dios... vamos a leer primero Números 23:13. Y dijo Balac: te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas. Solamente los más cercanos verás, y no los verás todos, y desde allí me los maldecirás. No ha notado iniquidad, dice el versículo 21, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Ahora, miremos que Balac le dice a Balaam: quiero que veas cómo se comportan, lo que hacen y cómo viven. Quiero que puedas ver que no todo este pueblo agrada a Dios. No todo este pueblo hace lo correcto delante de Dios. No todo este pueblo es fiel a Dios. No todo este pueblo es realmente consagrado al Señor. Y quiero que vengas a este lado de la montaña y puedas ver ese grupo que está allá. Y ese grupo que está allá realmente mira cómo es su carácter o sus costumbres o sus hábitos o lo que están haciendo. Mira que eso es desagradable ante Dios, pero sabe, el que el Señor justificó por medio de su sangre, y creo que es una de las verdades más poderosas que he podido encontrar en las Escrituras, y es que yo soy la justicia de Dios en Cristo. Es que Dios me compró, me lavó, me justificó, me santificó, me restauró y me ha hecho tener una relación correcta con el
del Padre a través de su sangre derramada en la cruz. Y dice la palabra que no he notado iniquidad en Jacob, ni he visto perversidad en Israel. Dice, porque Jehová su Dios está con él. Y quiero leer unas notas que tengo aquí y no quiero dejar pasar por alto esto. Y vea, Satanás conoce nuestros secretos más oscuros. Y repetiré eso si alguien no lo escuchó bien. Satanás conoce nuestros secretos más oscuros. Y a través de los demonios o espíritus demoníacos los da a conocer a sus servidores, al brujo, al hechicero, al satanista, a cualquier ente espiritual que hace daño. Y a través de estos secretos ellos hacen acusaciones y solicitan entrada y legalidad para destruir a esa persona. Ahora, quiero que me entiendas lo que estoy hablando en este día y ve. La única forma en que Satanás tiene legalidad para destruir es cuando persistimos en el pecado. Cuando seguimos en nuestros pecados. Pero es importante la confesión de nuestros pecados. Es importante pedir por medio de la sangre de Cristo ser lavados. Porque cuando somos lavados, toda puerta de legalidad de Satanás se cierra y es anulado todo poder acusatorio del enemigo en tu contra. La única forma en que los poderes de maldad te puedan hacer daño es que tú prevalezcas en el pecado. Y una cosa es pecar y levantarse y seguir adelante y confesarlo y sentir la convicción de Dios, el arrepentimiento de Dios en nuestro corazón. Y otra cosa es que aunque Dios nos esté hablando, aunque Dios esté tratando con nosotros, persistimos en ese pecado, no abandonamos el pecado, permanecemos en el pecado. Y ese pecado es el que abre la puerta de legalidad para que Satanás tenga autoridad sobre tu vida, para que la brujería tenga autoridad sobre tu vida, para que los entes espirituales de maldad operen en contra de tu vida. Por lo tanto, tenemos que anular toda obra de legalidad de Satanás en contra de nosotros a través del poder de la confesión, a través del arrepentimiento, a través de dejar atrás nuestra vida antigua y nuestras prácticas antiguas y consagrarnos al Señor, el cual dice que somos templo del Espíritu Santo. Ahora, también podemos ver que Dios le dio promesas para sostener a su pueblo en medio del ataque de hechicería. Y cuando Balaam estaba allí tratando de convencer a Dios para maldecir a su propio pueblo, Dios le dijo: Dios no es hombre que miente, y tampoco hijo de hombre que se arrepiente. En Número 23:19, Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir, y Él dio bendición y no podré revocarla, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Qué poderosa promesa Dios le dio a su pueblo. Y sabe, Dios le dijo: yo no soy hombre para mentir. Yo les dije a ustedes que los llevaría a la tierra prometida, y a la tierra prometida los llevaré siempre y cuando ustedes estén consagrados en mi nombre, en mi presencia. Y sabe, le dijo: yo no soy hombre que se arrepiente, yo no soy hombre que cambia de parecer. Si yo lo digo, yo lo hago. Y yo quiero repetir eso: si yo lo digo, yo lo hago. Y si Dios ha dicho algo sobre tu vida, Dios hará que se cumpla en tu vida. Si Dios te ha dado una promesa, Dios hará que esa promesa se cumpla en tu vida. Y si Dios te ha dado promesas a través de su palabra que te
te va a bendecir. No habrá nadie que te pueda robar esa bendición y nadie quien pueda cambiar tu bendición por maldición. Por eso el mismo Señor dijo: yo he dado orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Y yo quiero profetizar sobre tu vida en este día y te digo: nadie podrá revocar, nadie podrá anular, nadie podrá cancelar, nadie podrá derogar la bendición que la palabra de Dios ha desatado sobre ti en este día. Nadie podrá robar de esa bendición que Dios desató sobre ti en estos momentos que estás escuchando su palabra y que te está llenando del poder de sus promesas y del poder de su palabra. Y sabe, ninguna maldición alcanzará tu vida para destruirla cuando vives en la bendición de Dios. Y no temas en esta hora, porque Dios está contigo. Estás viendo la opresión, estás viviendo una guerra, pero recuerda lo que la palabra de Dios dice: he dado orden de bendecir y nadie puede revocarla. Nadie puede revocar lo que Dios dijo que haría contigo y de tu vida. Nadie puede revocar, nadie puede dañar, nadie puede destruir lo que Dios ha dicho que hará con tu vida. Por lo tanto, gózate hoy de lo que Dios está haciendo en ti. No hay nada que pueda destruirte. No se ha construido un arma en esta tierra, ni en el mundo espiritual, ni en el mundo natural, que pueda destruir a alguien que está parado sobre la roca y que tiene su mirada concentrada en la palabra y en las promesas de su Dios. No hay uno siquiera que pueda ser destruido. Cuando el enemigo se levanta como río, el Señor levantará sobre ti bandera de victoria y no permitirá que ninguna obra de las tinieblas prospere contra tu vida. Quiero que oremos en este día y demos gracias a Dios por esta promesa maravillosa. Sé que muchos de ustedes se identifican con esta palabra y sé que muchos han entendido por el discernimiento del Espíritu que hay obras de hechicería en su hogar. Pero en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de la palabra de Dios, Señor, yo reprendo toda obra de brujería, yo reprendo toda obra de hechicería, yo reprendo toda obra demoníaca, satánica y hechicera que se ha levantado contra tu hogar, que se ha levantado contra tu casa, que se ha levantado contra tus finanzas, contra tu familia. Toda saeta del diablo, toda saeta de brujería, de hechicería, toda saeta y toda maldición de las tinieblas, yo lo reprendo en esta hora, yo lo desautorizo en esta hora. Yo declaro al enemigo sin poder, declaro al enemigo sin autoridad. Señor, en esta hora quebranta todo altar de hechicería, toda brujería, todo entierro, todo altar demoníaco y satánico, todo altar, Dios mío, que está oprimiendo las mentes, los corazones y los pensamientos de las personas. Todo demonio que se ha levantado para destruir ese hogar, todo demonio de hechicería que se ha levantado para traer división, pelea, contienda, amargura, todo demonio de hechicería que trae enfermedad, que trae ese cáncer supuesto, en el nombre de Jesús. Esa mujer, Señor, que tiene ese cáncer supuestamente en su útero, ahora mismo reprendo todo cáncer uterino de hechicería y de brujería. Señor, ese estómago crecido de esa persona, yo lo reprendo en esta hora y oro para que el poder del Espíritu Santo traiga sanidad, Señor, y rompas toda maldición de brujería y de hechicería. Señor, que toda brujería y toda hechicería en esos hogares, Señor, se quebrante, se derribe, se consuma. Esa persona que ha tenido varios accidentes en una sola semana, reprendo ese espíritu de muerte, de hechicería y de brujería, ese espíritu de muerte que se levanta a través de los accidentes, lo reprendo en el nombre de Jesús. Señor, yo llevo cautiva toda enfermedad, toda dolencia supuesta en los cuerpos de las personas y oro para que todo poder de brujería caiga a tierra y no tenga poder y no tenga autoridad. Señor, y en esta hora
hora tú liberas todas manos que están atadas, toda atadura, toda cadena, toda ligadura y todo yugo de opresión, la rompo y la derribo por el poder de la palabra y por el poder de la sangre de Cristo. Señor, proclamo sanidad, proclamo liberación y restauración en el nombre poderoso de Jesús, y te doy gracias en esta hora. Gracias en esta hora, Señor, por cada persona que ha sido liberada, que ha sido tocada y que ha sido restaurada en el poder del Espíritu Santo, y que en esta hora, Señor, tú toques cada vida, cada persona que está atada para que sea libre en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Señor, en esta hora, y te pido que tu bendición sea sobre tus hijos en el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga, y espero que puedas estar con nosotros en el próximo programa Más Cerca de Dios. Y recuerda vernos por las diferentes redes sociales. Allí está, y aparecerá también nuestro número de WhatsApp para que puedas comunicarte con nosotros. Si anhelas oración, si deseas oración, puedes escribir tu petición y nosotros estaremos orando por tu necesidad. Recuerda que Dios tiene poder para deshacer las obras del diablo. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.